Al aire. Bueno, muchos buenos deseos para este año 21, ¿cierto? 2021. Hay que partir recordando un poquito el contexto en el que estamos, de pandemia. Y aquí, en este contexto particular del Segundo Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, teniendo el panel donde vamos a hablar de problemáticas medioambientales locales. Tenemos interesantes panelistas que van a contar, digamos, investigaciones y experiencias que han tenido en distintos países, desde México, Brasil, Chile. Y bueno, simplemente agradecer a todos y todas por su participación, por estos temas que comentábamos recién en forma interna, que son temas, la verdad, tan importantes que creemos que deberían estar en las noticias y no solamente en congresos tan particulares de expertos. Vamos a partir entonces de panel 6 sobre problemáticas medioambientales locales con la ponencia de María de los Ángeles Chamorro, quien hizo un trabajo también con Héctor Narabe, que no se encuentra hoy, y va a hablar sobre educación ambiental en comunidades rurales, experiencias desde la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Se me olvidó presentarme a mí, mi nombre es Matías Knust, soy director de la Fundación CIFRE, de Children's International Foundation for Research, Education and Peace, y también nos dedicamos al tema de educativo y sustentabilidad. Pero vamos entonces con María de los Ángeles a que nos muestre su presentación. Muchas gracias, María de los Ángeles. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto compartir estas experiencias con todos ustedes, y el trabajo que venimos a presentar son experiencias que se han realizado derivadas de proyectos de educación ambiental en comunidades rurales. Estas realizadas desde la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana en México. Partiendo de la educación ambiental como un proceso participativo, colectivo, para compartir conocimientos, desarrollar actitudes, valores y comportamientos para el manejo de los recursos naturales, consideramos que estos trabajos que se realizan desde las instituciones de educación superior inciden favorablemente en la formación integral de nuestros egresados. Precisamente, una de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior es la vinculación con pertinencia social, a través de la cual se pueden realizar prácticas con nuestros estudiantes para responder a necesidades de la sociedad. En el caso particular de la Universidad Veracruzana, se cuenta con casas de la universidad, así se les llama. Son casas estratégicamente ubicadas en zona rural, en donde los alumnos de diversas facultades, de diversas licenciaturas, pueden realizar sus prácticas profesionales. Esto favorece porque ya hay una trascendencia sobre el papel que estos espacios han realizado en las comunidades, y las personas pues tienen esa confianza de acercarse con los universitarios. Entonces es un punto que ha favorecido los trabajos que hemos realizado. Bien, en la actualidad se requiere formar profesionales con una sólida formación, que sean innovadores, que sean críticos y que tengan competencias para analizar las complejas problemáticas a las cuales se van a enfrentar como parte de su ejercicio profesional. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue analizar la contribución que las actividades de educación ambiental realizadas en comunidades rurales tuvieron en la formación profesional de los egresados de la licenciatura en biología. Hablando un poco del contexto, en el estado de Veracruz, el 40% de la población habita en localidades rurales. Esto es casi 3 millones de personas.
En estas comunidades, las principales actividades económicas son las actividades productivas, agricultura de temporal, ganadería extensiva, por mencionar algunos ejemplos. Se enfrentan estas comunidades a un rezago social, tienen diversas necesidades y enfrentan serios problemas de vulnerabilidad. Dentro de los principales problemas ambientales que enfrentan estas comunidades tenemos contaminación de suelos y agua por basura, por el uso de agroquímicos, están padeciendo escasez de agua, hay pérdida de biodiversidad, hay erosión del suelo, entre otros. En el caso de la licenciatura en biología, la misión que tenemos es formar profesionales en el conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad para coadyuvar al desarrollo sostenible a través de la aplicación de competencias integrales. En este contexto, realizamos este trabajo aplicando una metodología cualitativa. Diseñamos un cuestionario integrado por 10 preguntas abiertas, se le aplicó a egresados de licenciatura en biología que realizaron sus tesis en comunidades rurales. También platicamos con alumnos que, si bien no hicieron su trabajo de tesis abordando la educación ambiental, sí han participado en actividades relacionadas con esta temática. Estas tesis se realizaron en el marco de 2 proyectos. Uno fue Educación y Comunicación Ambiental en Localidades Rurales del Parque Nacional Cofre de Perote, que inició en 2012, auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero que los resultados que ha dado han trascendido a lo largo de varios años y aún se realizan algunas actividades en estas comunidades rurales. Y el otro proyecto en el cual se enmarcan las tesis es Programas Municipales de Educación Ambiental. Igual es un proyecto que tiene ya varios años, pero aquí solamente hacemos referencia a aquellas tesis que abordaron trabajo en comunidades rurales. Sobre el primer proyecto que realizamos, que es de Educación y Comunicación Ambiental en Localidades Rurales del Parque Nacional Cofre de Perote, en este se impartieron diversos talleres, precisamente para dar a conocer la importancia de esta área natural protegida, que es el Parque Nacional Cofre de Perote. Se hicieron diagnósticos participativos para conocer las necesidades de la población de 8 comunidades rurales. Algunas de ellas habitan en el interior del Parque Nacional y otras en su zona de influencia. Como parte de los resultados que se generaron para atender algunas de las necesidades que ellos externaron, fue instalar biodigestores y se generaron materiales educativos, como es el caso de este cuaderno de divulgación, precisamente sobre el Parque Nacional Cofre de Perote. Dentro de las actividades de este proyecto es donde surgen algunas de las tesis realizadas por los ahora egresados de la licenciatura en biología. Ellos realizaron como parte de su tesis talleres en escuelas abordando la temática de recursos naturales y la importancia de los parques nacionales, específicamente el Parque Nacional Cofre de Perote. Asimismo, analizaron los problemas ambientales que la comunidad externó, conocieron cuál es el uso que la comunidad da a los recursos naturales. Un trabajo importante que se hizo con jóvenes de 2 comunidades rurales fue hacer una retrospectiva y, a través de una serie de entrevistas con adultos mayores, analizar cómo su territorio cambió en los últimos años. Esta fue una actividad muy interesante, cuyos resultados pues vale la pena destacar. También hubo un trabajo que se hizo informando a la población sobre los reptiles y con ellos cambiar la perspectiva, cambiar el comportamiento hacia este grupo de organismos en 2 comunidades rurales. Dentro del proyecto Programas Municipales de Educación Ambiental, es un proyecto que tiene ya varios años de venirse realizando. Abordamos temáticas tanto en municipios con localidades urbanas como rurales, pero aquí lo importante es destacar la participación que tuvieron los alumnos en localidades rurales. En este proyecto se realizan igual diagnósticos participativos con la población, identificando las necesidades que hay en estas
estas localidades de cada municipio. Cabe destacar que el estado de Veracruz tiene 212 municipios distribuidos desde la montaña hasta la costa. Algunos son pequeños, son en su mayor parte rurales, otros son urbanos con mayor número de habitantes, y cada municipio se caracteriza por una biodiversidad, por diversos ecosistemas, diversidad cultural. Entonces es bien interesante analizar qué pasa en cada uno de estos municipios, pero más aún qué pasa en cada una de las localidades que los integran. En este proyecto se ha tenido una colaboración continua con las dependencias de la administración pública y con escuelas, tanto de nivel básico como medio superior, para esta colaboración, para atender pues los diferentes problemas ambientales que la población ha externado. Se han hecho también foros regionales en donde han participado representantes de diversos municipios. Dentro de los trabajos que se han realizado por parte de los egresados, destaca este que se realizó en un municipio pequeño cercano a Jalapa, la capital del estado de Veracruz, es el municipio de Jilotepec. Este municipio está conformado en su mayor parte por localidades rurales. Solamente hay 2 localidades urbanas y tiene 36 localidades rurales. La egresada que trabajó este tema abordó diversos talleres en 7 de estas localidades rurales. Abordando los María de Los Ángeles, te tengo que interrumpir un segundo, que 1 minuto y medio, ¿ya? Sí, bien, los temas que abordaron fue separación de residuos, reforestación, y viene aquí para cerrar lo interesante que ellos externaron. ¿Cómo incidió estas experiencias en su formación profesional? Identifican los diagnósticos participativos como esenciales para analizar la problemática bajo un enfoque integral. Esto lo están implementando ellos ahora en su ejercicio profesional y destacan el papel de la universidad. Algunos de los retos que enfrentaron: aceptación por parte de la comunidad, participación de los pobladores, el diseño de los talleres, cambiar la percepción de un grupo de personas hacia los animales, la dificultad para el traslado, y en muchos casos este fue su primer acercamiento en un trabajo de participación social. ¿Qué aportaron los proyectos? Vinculación con el entorno para identificar las necesidades de la población, contribuir a atender las necesidades de la población rural, intercambiar información. Esto es valioso. La comunidad aporta datos bien interesantes sobre lo que ellos tienen a su alrededor. Y se ha logrado también cambio en la percepción hacia un grupo de organismos. ¿Qué recomiendan ellos? Seguimiento. Esto es fundamental en procesos de educación ambiental. Debe haber una continuidad abordando temas que interesen a las comunidades rurales. Aplicar estrategias que ellos apliquen en sus actividades cotidianas, lo visto a través de los talleres. El trabajo en equipo, la colaboración con diversos sectores es fundamental, y la población rural requiere información, capacitación, y es importante también difundir los trabajos como lo que ahora estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, María de Los Ángeles, muchas gracias por la presentación. Este tema de que tengamos solo 8 o 10 minutos, que lo conversamos antes, no lo hice público para ahorrar un poco más de tiempo. Es importante considerarlo para tener la conversación luego. Sí. Y vamos anotando preguntas, ¿ya? Público también podrá hacer preguntas. Y ustedes también, panelistas, pueden preguntarse unos a otros. Así seguimos con la metodología participativa, ¿cierto? Así que es importante que si hay alguna pregunta, algún comentario también, bienvenido. Pasamos entonces a una experiencia que ahora vamos a ver un video. Está hecho en base a una experiencia que hizo Fabián Ovalle, y se llama Experiencias significativas de aprendizaje en torno a la sustentabilidad. ¿Podremos ver ese video? Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Va a ser una presentación también en PowerPoint, igual que nuestra colega. Quiero ver que la podamos cargar también. Déjame encontrar la posibilidad. Me parece que estamos acá, ¿no? No sé si se ve. ¿Usted me avisa? Sí,
¿Está la presentación? ¿Ahí? Ahí hay que ver eso. Ya. Y yo la Ponerla en grande, pongo... abajito. Perfecto. Ahí, ahora se ve correcto. ¿Sí? Gracias, Fabián. Ahora se ve. ¿Puedo comenzar? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, ¿de qué se Tiene trata solo un esta...? botoncito frente a tu nombre, disculpa. Tiene como una Sí, cosita ahí voy a ocultarlo. debajito de tu Esto. nombre. Vale. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ya. Gracias. Correcto. Bien. El tema que estamos trabajando tiene que ver con experiencias significativas del aprendizaje en torno a la sustentabilidad. ¿Dónde estamos trabajando esto? En escuela, en colegio. Tengo la oportunidad, creo que el gusto de poder trabajar, de poder estar trabajando o haber estado trabajando en dos establecimientos por donde yo podía hacer algunos parámetros, unos comparativos, ¿cierto? Actualmente solamente me puedo identificar y trabajando en uno solo. Esta presentación tiene que ver de un enfoque desde lo metodológico de la educación de las artes visuales, porque yo soy de base profesor de artes plásticas. Y como muchos en Chile, también nos toca hacer la educación o mejor dicho, tecnología, que es como se llama la asignatura. Las experiencias se basan en las siguientes instituciones: en el Colegio Salesiano Concepción, en el Guillermo Velasco de Tomé, en la comunidad. Este es el trabajo de una red de robótica que hemos venido trabajando hace mucho, mucho tiempo con varios colegas, y se llama Comunidad de Robótica Educativa Arduino. Y por último, una experiencia que tuve hace bastante tiempo también de trabajar en la Fundación Con Tus Manos en San Pedro de la Paz, en una localidad que básicamente la fundación está ubicada en un barrio, en una población un poco más vulnerable. Por tanto, vamos a ver algunas características de este trabajo más adelante. Cuando se habla de acuerdo a la temática, la línea temática de la educación basada en el lugar, enfoque y prácticas educativas para el desarrollo sustentable, tenemos que dar los contextos de lo siguiente. Vamos a hablar de lo siguiente. Hablamos desde la base metodológica. La base metodológica es el art thinking por el método que esto propone para los chiquillos. Como dicen las características acá, es un método ágil, flexible y dinámico. Permite mantener la exigencia, la calidad de la producción de las personas que trabajan a través del compromiso. Permite que el arte sea un medio de construcción, y no solo el arte, sino que la metodología artística sea un medio de construcción del conocimiento actualizado en su contexto, porque investiga, busca, ¿cierto? Se contextualiza en una situación y desarrolla un cultor, en este caso tanto los profesores, los docentes, a los mismos alumnos, a partir de elaborados procesos analíticos. Otra de las técnicas que se maneja también para este tipo de trabajo, para que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Es presentar un tema en que los chicos pues, puedan tener la oportunidad de buscar la información, construir este conocimiento, al igual que en Art Thinking, ¿cierto? Pero con un método evidentemente más riguroso en torno a lo que es un proyecto, con metodología, ¿cierto? Inicio, planificación, diseño, ¿verdad? Y lo que es el desarrollo para la implementación de este tipo de proyectos que ellos van colocando. El EduPAN nos deja ciertas libertades para este trabajo, como las prácticas abiertas, la educación expandida y el aprendizaje visible. El SMART nos ofrece otro tipo de conceptos para poder incorporarlo también en distintas sesiones de trabajo, como que, por ejemplo, sea un tema específico, que lo que vayamos a hacer también sea medible, que el trabajo que tengamos que hacer también alcanzable, que sea, como quien dice, a escala humana, ¿cierto? Realista en ese tiempo y en un tiempo determinado. Bien, los aprendizajes basan en lugar, las características del lugar. ¿De qué se trata? Estamos ubicados en Tomé, en Concepción, ¿cierto? Dos ciudades, siendo Concepción capital provincial o capital incluso regional, están separados 28,5 kilómetros. ¿Cierto? Separado básicamente por un camino de costa. Estamos en torno a la bahía de Concepción, tiene un tremendo crecimiento demográfico, hay constante cambio del uso del suelo, evidentemente por el cambio demográfico, últimamente un desempleo y quiebras por todo lo que ha significado, evidentemente, el estallido social y la pandemia, como ha golpeado fuertemente en nuestra sociedad, no solamente en Chile, sino que en toda Sudamérica. Proyectos Octopus que son tremendamente invasivos en la Bahía Concepción. ¿De qué se trata esto? Es el desembarque de gas congelado, de lo cual puede cambiar evidentemente el ecosistema del suelo submarino, evidentemente toda la diversidad submarina que hay acá. Esto está ligado con otra red
que se esparce por distintas localidades de la provincia de Concepción, donde van a haber termoeléctricas, estaciones de tratado, de descongelamiento, lo que incorpora, ¿cierto?, trazados, gasoductos, ¿verdad?, que va a ser no solamente tan invasivo en el área marítima, sino que también en el área campestre por donde tienen que atravesar todos estos ductos. Todo esto altera evidentemente los recursos, la diversidad del ecosistema, nuestro patrimonio cultural, evidentemente, por lo que se implica tener que intervenirlo, y evidentemente el natural, ¿ya? No solamente Octopus, que es el llamado proyecto GNL, sino que también hay proyectos de mineras y carreteras que van por la costa, que pueden pasar o que van a pasar, evidentemente, por humedales que la idea es poder intervenir lo menos posible. Difícil, pero para allá apunta este progreso. Algunos de los conceptos más importantes: crear en los jóvenes, en toda la comunidad educativa, conciencia, reflexión, educación, ver cuál va a ser el impacto de lo que nosotros estamos hablando, no solamente de educativo y en la sociedad, sino que también en la formación de las personas, de nuestros estudiantes, ¿cierto? Para que puedan seguir con una forma de vida más adelante. Trabajar con las comunidades, no solamente la educativa, no solamente el establecimiento, sino con el entorno que está más próximo a nuestro colegio. Crear un equilibrio entre lo que es el patrimonio, la naturaleza, ¿cierto? Entre lo que son los bienes naturales y materiales. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el trabajo, el arte rupestre que se realiza en la playa con alumnos de cuarto básico, y el land art también con alumnos más grandes de octavo. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajo de jóvenes que están aplanando la arena en la playa, ¿verdad? Rupestre, ¿cierto? Derechamente a la arena. Con el respeto del medio ambiente. Hay una proximidad a la playa está a 2 cuadras de este establecimiento de Guillermo Velasco en Tomé, por lo tanto, facilita este tipo de actividades, ¿cierto? Como lo están logrando los chicos acá, se toman su foto de recuerdo, aquí trabajaron las niñas en una figura, es como si quisieran organizar, le tenemos que dar esas libertades también, y acá los jóvenes con algunas otras dificultades también pudieron lograr lo suyo de representar un ave. Acá los chicos de octavo año tienen esta relación con la naturaleza, que son las instalaciones, y ellos hacen intervenciones también con distintos elementos, como se llama el land art en su metodología, a hacer esto en la playa, que también está muy próxima. La marcha de los pingüinos es un trabajo más antiguo y se realizó con tercero y cuartos básicos en base a botellas plásticas de medio litro. La propuesta era no hacer maceteros, que es lo que se acostumbra a hacer, ¿cierto? Con botellas plásticas, sino que los chiquillos propusieran. Por ahí salió la idea entonces de que alguien quería hacer un muñeco o una muñeca, y un chico dijo: profesor, hagamos una gran marcha de muñecos. Y por ahí apareció el concepto de la marcha de los pingüinos, como aquella película que existía, y que luego en Chile se le llamó Marcha de los Pingüinos a una movilización gigantesca de estudiantes. Acá están los resultados de la instalación y la gran variedad de trabajos que hicieron los jóvenes, los niños de tercero y cuarto. Ya estamos hablando de niños muy pequeños que hicieron esta intervención con distintas botellas, las personificaron, ¿cierto? Le dieron un carácter, las pintaron de distintas maneras y las llevaron a la plaza de armas, a la playa, ¿verdad? Y también al mismo establecimiento, como si estuviesen haciendo una invasión. Todo esto también se puede llevar después a la localidad, a la capital de la provincia, que es Concepción, y estuvieron frente al local donde todos los estudiantes se reúnen en la universidad. La gente también se saca fotografías en torno a esto. Papeleros también en torno a cajas de cartón, todo ciertamente de un punto de vista sustentable, personificable, y que ellos también se lo hubiesen llevar para la casa para darle un uso real. Las lámparas es otro tipo de trabajo con botellas de bidones de 5 litros o de 6 litros de agua grande, ¿verdad? O de otro tipo de envases que les sirvió a los chicos para también ambientar su propia sala de clases y el pasillo. Rediseño de aula de las sillas sirve además para que puedan darle un carácter distinto y hacer una intervención en la calle, cortar el tránsito, ¿cierto? En distintas partes de la misma localidad de Tomé, de como nosotros lo estamos viendo en las fotografías, interrumpiendo el tránsito, ¿cierto? Con una acción de arte básicamente, y los chicos se sientan empoderados de lo que están haciendo con el reciclaje y el mensaje que van entregando cada uno de ellos con sus propios elementos, con sus propias sillas. Junto con esto, imprimir a los alumnos también la posibilidad de que puedan asistir a algunos eventos, a museos que además se encuentran en medio de un parque. Por eso nos los lleva a este lugar, para que puedan tener un contacto directo con la naturaleza. En octavo
los chicos pueden hacer otro tipo de intervenciones, ¿cierto? Más desde el punto de vista social, de los requerimientos que ellos ven en torno a su edad. Bueno, esta es una de las propuestas que se ha presentado en distintas partes también, en distintos congresos, donde alumnos protestan de alguna forma contra este gran proyecto Octopus, que es un gasoducto que llega a la bahía, frente a la playa donde ellos están, ¿cierto? Y hacen un pulpo gigante con cajas de cartón, donde le colocan además algunos envases plásticos, como si esto fuese un gran juego de Lego, ¿cierto? Y esta intervención duró unas cuantas horas, la gente se sacaba algunas fotografías, tuvimos la oportunidad de presentarlo incluso en distintas otras instancias eh, de congresos, ¿sí? ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Vamos? Mira, estamos ya llegando al tiempo, pero dale si puedes resumir un minutito Sí. más. El grupo de robótica trabaja también tratando de dar soluciones a necesidades sociales de la región, evidentemente, como por ejemplo lo que es un portal, un paso de trenes o de carretera donde se pueda cerrar automáticamente el paso del tren sin que esté el banderillero, en este caso. Pero lo principal y lo que pueden hacer ellos es ir a presentar a las universidades, tener intercambio con otro tipo de colegios, ¿verdad? Tener ese intercambio con personas que estudian ciencias en los institutos y en las universidades, como el caso de la Universidad San Sebastián, Universidad de Concepción, INACAP en este caso. Y este es uno de los proyectos emblemáticos que se pudo realizar en que los chicos tenían el desarrollo de una prótesis de brazo que ellos necesitaban hacer de una manera más económica. Descargaron el modelo de 3D, le implantaron una tarjeta Arduino, la programaron para, a través de sensores, poder empezar a trabajar con los movimientos naturales del brazo, dándole más fuerza. ¿En qué consistió esto? De poder llevarlos con biomédica, ¿verdad? Con distintas universidades para que puedan hacer el engranaje, el muñón y conectarlo al brazo para hacer de esto un proyecto viable. Todos estos estudiantes que estaban trabajando en este proyecto hoy trabajan en universidades, en departamentos de innovación y además están estudiando carreras afines. Entonces, no solamente tiene que ver un intercambio ciertamente de conocimiento, de soluciones, sino que además de una propuesta de vida, una formación que ojalá por siempre sea sustentable. Siempre hay un intercambio en charlas, visitas, concursos, seminarios, artistas que nos van visitando, nos dan algunas charlas, ¿verdad? Los congresos, las presentaciones, los concursos, donde los jóvenes también, en algunas oportunidades, también tienen la oportunidad de ser galardonados. Seminarios junto a universidades, congresos regionales y la oportunidad de presentar a nivel nacional. El taller metodológico de cómo se hace el pensamiento visual se le enseña no solamente a los estudiantes, sino que también a los colegas, a los profesores e incluso a los directivos que andan en torno a innovar, ¿cierto? Nuevas estrategias de trabajo. Ahí vemos a los colegas trabajando. Más adelante vamos a ver a directivos de la zona donde también se les ha capacitado con todos estos elementos materiales para poder trabajar. Con las distintas metodologías. Tenemos también el trabajo de la fundación, pero básicamente lo que más importante es el trabajo que se puede realizar con ellos en torno a la comunidad, el mural, el compromiso, ¿cierto? Y la conciencia del entorno donde ellos están trabajando, muy cerca de la playa, ¿cierto? En la recuperación de espacios. Yo creo que ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Sí, estamos en el tiempo y creo que si quieres decir alguna última cosa, pero muy breve. Bueno, sí, yo creo que es súper importante crear los espacios en el colegio o desde el colegio, desde la universidad, para que los jóvenes hoy día, ellos lleven esta idea de sustentabilidad, para que esto sea mucho más trascendental, de que la idea de sustentabilidad sea sustentable primero desde la idea de sustentabilidad, para que ellos puedan generar soluciones a partir de distintas metodologías, o sea, art thinking, método de proyectos, a través de la robótica, a través del Arduino y desde el colegio. Eso es, podríamos hablar muchas cosas más, tenemos mucho material para trabajar. Y vamos a tener tiempo para conversar después. Vamos a tener tiempo para conversar después. Muy interesante todo el trabajo artístico, el tema de salir del aula, de estar en la playa, de ir al parque, al museo fuera. Sin duda que son experiencias que no se olvidan, ¿no? No es lo mismo experimentar el viento, la sal, la arena, que estar en el aula. Gracias, Fabián, por la presentación. Entonces continuamos.
Muchas gracias. Vamos ahora a la presentación del doctor Adolfo Berríos, de Brian San Martín y Lucas Pinochet. Adelante. Ellos van a hablar desde la Universidad Autónoma de Chile. Sí, estoy compartiendo pantalla. Me avisan si es que se ve. Sí, se está viendo. Está cargando. Bueno, mientras se va cargando para ir contextualizando el trabajo. Si lo tienes en el Drive. No, ahí parece que va. A veces en el Drive se pega, queda como pegado, y es más fácil bajar la presentación y hacerlo desde el mismo computador. Yo creo que ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Bien, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Lo que yo voy a presentar es esta experiencia educativa que se realizó en el margen de un proyecto de vinculación con el medio, ejecutado por la Universidad Autónoma de Chile en su sede de Talca, para aquellos colegas que están presentes en esta reunión y que no son, digamos, de chilenos, chilenas. Talca es una ciudad que está ubicada al sur de Santiago. Entonces, ¿en qué consistió esta experiencia? ¿Cómo nació? Esta experiencia fue ejecutada en la comuna de San Clemente, que es una comuna que pertenece a la séptima región, la región del Maule, y nace a propósito de la inquietud de la ilustre municipalidad de San Clemente, puesto que esta comuna no cuenta con un plan de descontaminación atmosférica. Los planes de descontaminación atmosférica elaborados en Chile son elaborados por el Ministerio del Medio Ambiente y consisten esencialmente en una instalación de un sistema de medición para medir la calidad del aire. Entonces, en la región del Maule, solamente 3 comunas cuentan hasta la fecha con un sistema de medición de la calidad del aire. Entonces, la Facultad de Ingeniería, a través del colega Adolfo Uribe, que no pudo participar en esta presentación, diseñó un sistema de medición para poder medir la cantidad de material particulado, y este sistema de medición fue instalado en un centro de salud de la comuna de San Clemente y permitió registrar la calidad del aire durante un mes, durante uno de los meses más fríos aquí en Chile, que es el mes de julio, y a partir de esos datos se diseñó un texto educativo que nosotros le llamamos la ficha pedagógica San Clemente. Y posteriormente, en este año, a partir, digamos, del contexto de pandemia, este texto fue llevado a una modalidad virtual a través de una página en Internet que posteriormente Brian va a explicar en qué consiste. Entonces, este texto, digamos, educativo, que se elaboró a partir de los datos que arrojó este sistema de medición sobre la cantidad de material particulado en el aire de la comuna de San Clemente, tiene un sustento teórico detrás que yo voy a precisar. Posteriormente, tanto Lucas como Brian van a especificar en qué consistió cada una de las diferentes actividades. Entonces, este sustento teórico que nutre, digamos, la idea de generar este texto educativo, se nace a partir de lo que se conoce como una educación crítica y ciudadana del desarrollo sustentable, vale decir, que invita a ver al desarrollo sustentable no como una solución, sino como un problema, vale decir, como un discurso político y económico que esconde cierta ideología económica, sobre todo muy ligado, ¿no es cierto?, a una concepción extractivista de la naturaleza, y que muchas veces tiende a concebirse solamente desde un ángulo medioambiental,
a partir de experiencias conocidas como los ecogestos. Entonces, este sustento teórico es el que nutre a la ficha, porque principalmente apunta a trabajar aquellos problemas sociales y sobre todo cuál es el rol que ocupa el actor político, en este caso la comuna de San Clemente y a la vez el Estado chileno, para dar respuesta a las soluciones para dar respuesta a las problemáticas que genera, digamos, la contaminación ambiental en la comuna de San Clemente. Por ende, esto está cercano a lo que es una pedagogía crítica, vale decir, a generar conciencia sobre aquellos problemas que afectan a los educandos, ¿no es cierto?, y que son parte, digamos, de su realidad cotidiana. Entonces, el objetivo principal de tanto lo que es la ficha pedagógica como la huella de combustión a leña en el Maule, que son los dos proyectos, invitan a reflexionar sobre el impacto que tiene la contaminación, pero teniendo en cuenta y tratando de conjugar los tres factores que la ONU define para lo que se entiende como desarrollo sustentable, vale decir, el factor social, económico y medioambiental, pero los factores que, digamos, inciden desde una mirada local, y cómo, ¿no es cierto?, estos factores que generan la contaminación ambiental en San Clemente afectan la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, desde ese objetivo se diseñaron una serie de actividades que posteriormente se van a describir. Entonces, a partir de ahí, se hizo una bajada a los objetivos de aprendizaje que son, digamos, definidos por el Ministerio de Educación, tanto en el ciclo de básica como de media, y a nivel pedagógico, como les explicaba recientemente, el objetivo para el docente que lleva a cabo estos dos programas es ver la sustentabilidad desde un ángulo sistémico y prospectivo, generando interdisciplina entre las diferentes asignaturas escolares para así llevar a los estudiantes a interrogarse qué es lo que implica y cuál es la complejidad que significa llevar a cabo proyectos que tengan la etiqueta de desarrollo sustentable, en este caso en lo que es la comuna de San Clemente. Entonces, ahora Lucas le va a explicar en qué consiste esta primera parte, lo que es la ficha pedagógica de San Clemente. Muchas gracias. Hola. Bueno, como decía el profesor Adolfo, la ficha de contaminación atmosférica intenta problematizar con la mayor cantidad de factores que nosotros podamos considerar. Y uno de esos es la ubicación geográfica de San Clemente. San Clemente se ubica en la región del Maule, en lo que vendría a ser el centro de Chile. Por ende, sigamos con la otra diapositiva, por favor. Por ende, el clima de esta comuna es de templado mediterráneo, lo que nos dice que hay inviernos muy helados y lluviosos. Quizás lluvioso en algún tiempo, aunque era un poco más seco, pero siguen las temperaturas bajas. Nosotros nos enfocamos, sí, en el conglomerado urbano de San Clemente, que se ubica en la depresión intermedia, en el valle. Otro de los factores que nosotros tomamos en cuenta es la actividad económica, que principalmente se liga a la agricultura, ya que hay una gran planicie que facilita esta actividad y numerosas bajadas de río. Podemos seguir, por favor. Estos factores a nosotros nos parecen ineludibles cuando queremos problematizar sobre la contaminación por humo a leña, al igual que la situación económica de los sanclementinos, porque según el INE, nos dice que en Maule en estos meses invernales se concentra la mayor cantidad de desempleados. Y justamente la rama económica que más sufre es la silvagropecuaria, que es esta actividad económica predilecta de San Clemente. Y sumado a esto, la encuesta CASEN de caracterización socioeconómica nos dice que en San Clemente hay un 23,3% de hogares en condición de pobreza, lo que nos hace inferir que en realidad en el invierno es cuando el San Clementino tiene mayor capacidad adquisitiva para poder enfrentar al frío. Y esto es lo que nos expresa las mediciones del sensor que les comentábamos en un comienzo, que si se fijan ustedes, en todas las semanas, la mayoría de los días se excede la normativa nacional, que es esa línea roja que se puede ver en el gráfico, y se excede por mucho. Ya lo que se traduce en que en San Clemente, pasado las 6 de la tarde, hay un humo tóxico en realidad que es muy dañino para la salud.
Y eso lo confirman los testimonios que nosotros recopilamos en la ficha, tanto de los ciudadanos de San Clemente como expertos. Por ejemplo, aquí Roosevelt, el dueño de la farmacia San Pablo, que está en la avenida principal de San Clemente, nos dice que, claro, que de la tarde se siente ese olor a leña húmeda, y que incluso él reconoce que por esto de los desempleos estacionales se ven obligados a buscar la opción más económica para calefaccionarse. Y otro factor que nosotros tomamos en cuenta es el rol político, porque tanto a nivel comunal, nacional e internacional se toman medidas, pero pareciera que estas no son las necesarias. Como por ejemplo, sabemos que en la comuna de San Clemente no hay un plan de descontaminación ambiental, pero a nivel nacional el Estado incita al uso de la estufa pellet. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuál, por ejemplo, es el valor comercial de la estufa? ¿O qué pasa con la capacidad aislante de los hogares? Si sabemos que en San Clemente hay un 23% de hogares en condición de pobreza, podemos calefaccionar los hogares, pero el calor se va a escapar. ¿O qué pasa cuando miramos el plano internacional y vemos que el presidente de la potencia norteamericana nos dice que el calentamiento global es un invento de los chinos y que el Acuerdo de París es desventajoso para la economía? Esos son los factores que nosotros tomamos en cuenta. Solo quiero decir que queda un minuto. Brevemente, ¿Ya? Ya, ok. Brevemente, a raíz de lo que nosotros hicimos en la ficha pedagógica de San Clemente, también quisimos abarcarlo a nivel regional, porque consideramos de que habían muchas comunas que tenían similar situación que San Clemente. Esto tiene que ver en los factores políticos, económicos y sociales que van a depender, en este caso específico, de la huella de carbono en la región del Maule. Y bueno, dentro de las premisas más importantes que nosotros pudimos recabar es que básicamente la leña más consumida es curiosamente el eucalipto. Considerar también que la región del Maule, gran parte de, de las monoplantaciones forestales son de pino y eucalipto, o sea, hay cierta relevancia ahí y cierta sintonía. Bueno, y básicamente esta página web que nosotros diseñamos también de contaminación y educación ambiental, está ligada a trabajar estas temáticas a través desde el aula. ¿Ah? Y esto se configura a través de una herramienta pedagógica o material educativo que quisimos nosotros proponer a los estudiantes. Como sale aquí en la diapositiva, hay un montón de actividades que son alusivas a esta temática, en el que también es posible añadirle también la información que nosotros pudimos recabar. Y muchas actividades también están relacionadas no tan solo con de la misma conocimiento científico, sino también hay mucha recopilación de, como dijo anteriormente Lucas, de la perspectiva de los vecinos, de la perspectiva del vendedor de leña, que en este caso es certificado, y también de la perspectiva del vendedor de leña ambulante. Y también una que otra característica, no sé, que podemos trabajar en el aula, que por ejemplo una poesía, que también está relacionada con esta contaminación, principalmente por el eucalipto. Y eso básicamente. Le presentamos aquí la bibliografía que ocupamos y de eso se trató nuestro proyecto de contaminación ambiental en la comuna de San Clemente. Muchas gracias Brian, Lucas y Adolfo por la presentación. Temas muy relevantes, la contaminación atmosférica, ¿cierto? Y todo lo que implica, así que igual hicieron un resumir, sabemos, les pido las disculpas por el tiempo, por eso les decía, esto debería ser noticia, esto debería estar en los medios todo el día, es algo que tenemos que conversar, y lo bueno de tener estas pinceladas de ustedes es que sabemos que cada uno de ustedes y nosotros, me incluyo también, estamos trabajando en el día a día en estos temas, así que por ahí sintámonos un poco mejor. Y pasamos entonces a la siguiente ponencia de Otto Lürs, quien viene a hablarnos sobre la investigación acción participativa, ¿ya? Como sustrato educativo en el curso Movilidad Sustentable y Saludable. Así que bienvenido Otto a presentar.
¿Sí? ¿Otto, nos escuchas? Hola. Sí, compartí Ahí sí. pantalla. No sé si ya se está viendo. Todavía no, pero ahí sí, ahí se ve. Hay que agrandarla. Sí, ya. Ahí. Y apretar ahí está. Por favor, cuénteme si lo están viendo. Ahí está, perfecto. Parece que sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Tenemos los En minutos. esta ocasión voy a exponer en representación de un cuarteto, de un equipo. Ahí se ve el equipo completo. Rolando de Valparaíso, Katia y Javiera, estudiantes de Educación Física y de Odontología, respectivamente, de la Universidad Austral de Chile. Entre nosotros cuatro preparamos este trabajo. Los cuatro somos integrantes, fuimos integrantes del curso del cual sale este trabajo, Movilidad Sustentable y Saludable, un curso optativo que estamos desde el 2019, ya lleva 2 versiones. El origen de este trabajo tiene concretamente un problema, ¿no? El problema es muy numérico, muy tangible, cotidiano, que tiene que ver con el excesivo elevado uso de automóvil privado en el campus Texas, en la Universidad Austral de Chile. Esto provoca mucha congestión, problemas de convivencia y también afecta seriamente la huella de carbono institucional. De esto derivó mi proyecto de tesis doctoral por la Universidad de Vigo, que titulo Transformación de la movilidad cotidiana en la universidad, propuesta participativa de intervención en la comunidad del campus Texas, bajo un enfoque de investigación-acción participativa, y para lograr la P, es decir, la participación de esta crónico IAP, es que inventamos esta asignatura. Esta asignatura nació justamente para poder desarrollar este proyecto. En la segunda versión, 2020, aquí está la conformación. Por género, una mayoría femenina. Por estamento, por supuesto que habían estudiantes de un curso de pregrado. Sin embargo, lo abrimos a docentes. Lamentablemente, esto es una debilidad. Solamente colegas míos de Educación Física sí se vincularon con mucho compromiso y dedicación y regularidad funcionarias, particularmente en el ámbito de las comunicaciones, periodistas y de la sustentabilidad de la universidad. Se involucraron como un estudiante más. Algunas personas egresadas y personas externas, que esto del COVID tenía sus pros y sus contras. Una de las cosas a favor es que personas muy lejos pueden estar participando de Valparaíso, Santiago, Punta Arenas y de España, Valencia y Granada. Por facultad había una mayor presencia de filosofía y humanidades y en menor grado de otras facultades, pero sí nos daba una perspectiva bastante multidisciplinar. Este curso tenía algunos pilares, ¿no? Como propósito, estaba claro, la reducción del uso del automóvil, la investigación-acción participativa como enfoque investigativo y metodológico, un sueño, ¿no? Tratamos de reconciliar lo que le llamo el pragmatismo idealista o el idealismo pragmático. Entendemos que las personas existimos en un entorno en el cual influimos, pero a veces ese entorno nos influye en nuestras decisiones y hábitos. Una dinámica caótica, es un intento de juntar al caos con el orden, ¿no? Es un curso abierto a lo espontáneo, a lo emergente, pero también hay un sentido muy claro que es lo que nos da el orden, y este sentido es compartido. Y una temporalidad, una reunión semanal, un tiempo de grupos pequeños de 1 a 2 horas, más un tiempo individual. La temporalidad del semestre, ¿no? En un semestre bien particular que tuvimos en la Austral, como en todos lados, yo creo, 14 semanas, normalmente tenemos 17, esto ocurrió entre el 7 de mayo y el 20 de agosto. La primera unidad, y esto quiero destacar porque este era el diseño original, la primera unidad era investigación-acción participativa, es decir, la IAP tenía un rol como unidad de aprendizaje, una presencia curricular. Luego pasamos a una unidad de información de contexto referido a la movilidad mundial, nacional, comunal e institucional. La unidad de experiencias de cambio, donde la acción de la IAP tenía que hacerse más presente, una unidad más teórica, conceptual, y finalmente una unidad creativa. Estas son las actividades que realizamos. Primero, me detengo aquí un poquito, leímos y debatimos, y reflexionamos y cuestionamos sobre investigación participativa, la unidad 1. Nuestros referentes fueron del Manual de Investigación Cualitativa de Densey y Lincoln, los capítulos de Kemis y McTaggart, y de Greenwood, Leavitt y Levin, y además nos apoyamos con Anderegg, Greenwood, Leal y Parrilla. Otra actividad, esta fue muy marcadora, le llamábamos los eventos tristes y felices. Les pedíamos a los integrantes del grupo que seleccionaran un evento triste,
de su movilidad cotidiana, ¿no? Casa, universidad, y que lo analizaran desde el punto de vista de qué factores estaban presentes en esa experiencia, y de esto hicimos algunas conversaciones grupales sacando conclusiones colectivas. Lo mismo hicimos luego con eventos tristes, perdón, eventos felices. Además, en la unidad 2 también leímos y debatimos sobre aspectos contextuales. Tuvimos muchas personas invitadas, ¿no? Estas personas invitadas, si bien yo puedo presentarlas como especialistas, en el fondo más que especialistas, son protagonistas de los temas, ¿no? Aquí hay personas que representan el contexto global, el contexto nacional, uno más teórico, otro más vinculado al activismo, etcétera, ¿no? Actividades realizadas de salida. Yo por lo menos estoy muy encantado con algunas orientaciones que entrega el libro Esperanza Activa 2018 de Macy y Johnston. Particularmente lo que plantea este libro es que la esperanza deja de ser pasiva, no tiene sentido prácticamente la esperanza pasiva, ¿no? Es esperar a que las cosas sucedan, sino que hay que hacer que las cosas sucedan, y propone un método bastante básico de 3 pasos. El paso 1, definir la situación problema. Esto tiene que ser o debiera ser una definición colectiva, comunitaria. Definir luego la situación utópica, ¿no? Cómo soñamos que fuera la situación aquella que nos genera descontento. Y finalmente la propuesta de transformación, es decir, ¿qué proponemos para avanzar del problema a la situación utópica? Este fue el trabajo final del curso, es decir, tuvimos una semana dedicada al problema, una semana dedicada a la utopía, y una semana, y creo que fue más, ¿no? a la propuesta de transformación. No realizamos experiencias de cambio, no pudimos, ¿no? El tema COVID y en parte también el estallido social en la versión 2019 nos afectó muchísimo, y esta unidad no se pudo realizar, y esto marca también una debilidad dentro de algunas otras fortalezas. Los productos que tuvimos, ¿no? En esta tabla el total en la primera columna, y sin embargo, por un tema de criterios éticos, consultamos para poder hacer un análisis grupal. No era solamente yo, el profesor, el que iba a realizar esto, sino que habían también compañeros y otras personas. Entonces consultamos y 19 personas nos respondieron sin ningún problema. Y por lo tanto, de 36 bitácoras solamente analizamos 19, y el tiempo no nos permitió revisar más tareas de las que ahí aparecen en ese listado. Por lo tanto, lo que viene a continuación es referido a esta columna, a la columna de la derecha. Entonces, nos reunimos el 4 de diciembre, y enfrentamos la pregunta del año pasado. ¿Desbordó la investigación de acción participativa su lugar curricular, comunidad de aprendizaje en el curso, y se impregnó en dinámica, sentido, metodología del curso? Lo que había sido mi sospecha, mi sensación, lo enfrentamos como pregunta. ¿Podremos hablar de la IAP como un enfoque pedagógico? Para esto lo primero que hicimos fue definir, ¿y qué es IAP para nosotros? Y esta fue nuestra definición, así imposible de leer. Aquí un poquito más fácil, ¿no? Esta es la versión síntesis. ¿Y qué es IAP para nosotros? Esta fue nuestra definición con las influencias que ya les mostré anteriormente de nuestros referentes teóricos. Es una herramienta de transformación de un problema. Se constituye desde ciclos continuos de investigación y acción, los cuales creemos que se traslapan e influyen recíprocamente. Es teleológica, es decir, es política y no neutral. Es ética, es decir, se sustenta en la creencia que las transformaciones buscadas son buenas y justas. Alienta la consecuencia, surge de una comunidad de base que se encuentra en una actitud crítica y emancipadora. Hay un territorio espacio definido. Quienes participamos, nos fortalecemos individual y colectivamente en nuestra capacidad transformadora, es decir, empodera. Incrementa la empatía, es decir, avanzamos desde mi problema, que es lo típico, hacia nuestro problema, y nos reconocemos una problemática común. Genera procesos de cambio de abajo hacia arriba, y finalmente la divulgación es fundamental, es decir, a la medida que nosotros registramos, sistematizamos, divulgamos, podemos fortalecer el proceso, y lo normal, y es lo que estamos haciendo ahora, integrantes de la comunidad participan de esta sistematización y divulgación. Con esta definición fuimos a nuestros datos y fuimos discutiendo y reconociendo algunas categorías de análisis, ¿no? Las que están a la izquierda son las categorías, las descriptores a la derecha, ¿no? Coherencia, complicidad, conciencia, aprendizaje, conexión con la historia personal, una perspectiva crítica al sistema, dolor, rabia, empoderamiento, una motivación intrínseca por indagar, nuevos problemas, soluciones, recurrencia de situaciones, ser parte de la solución, ser parte del problema, y transformación fueron nuestras categorías de análisis. Cuando analizamos nuestros datos, destacaron 3 categorías, las que tenían más presencia, ¿no?
que son las que sometimos a un análisis más riguroso. La primera categoría, nuevos problemas, punto de vista, arrojó estos acentos, ¿no? La responsabilidad institucional de la universidad, es decir, nosotros, integrantes de la Universidad Austral de Chile, también reconocemos que nuestra institución, muchas veces las autoridades, tienen responsabilidad importante en nuestro problema. Harta presencia de promoción al uso de la bicicleta, cambio de la Constitución apareció, la necesidad de educar siempre, alternativas de desplazamiento, salir más, pensar más allá del automóvil, y cuestionan porque ahora, en el proceso, entendieron el problema de una forma más global y con muchos actores y factores. La segunda categoría, conciencia y aprendizaje, aparecen citas que tienen relación directa con una vivencia personal, analizan lo bueno y lo malo de un viaje, y esto fue muy notable, porque nunca se habían planteado que el cómo viajamos cotidianamente podía tener un análisis de lo bueno y lo malo, ¿no? Las ventajas, desventajas, lo correcto y lo incorrecto, y ahora lo revisaron en profundidad. La movilidad como un todo, una perspectiva sistémica, y finalmente una crítica al sistema, se evidencia una falta de construcción más colectiva. Es decir, el tema de usar el auto, de caminar, de usar la micro, se vio desde esta mirada de sociedad individualista que muchas veces nos domina. Tercera categoría que destaco... Que allá nos pasamos en el tiempo para que puedas hacer... Ya, listo, gracias. Gracias. Estoy terminando, me queda una lámina. En la motivación intrínseca, sí, hubieron señales de que se motivaron por estudiar más allá de lo que yo como profesor les pedía en la asignatura. Conclusiones globales, una cita que aparece en un trabajo, el proyecto ha ido transformándose y en el proceso nos ha transformado a nosotros. Si el proceso influenciado u organizado por la IAP ha generado transformación, entonces planteo, pero aún queda como duda, que la IAP tuvo un efecto o un rol pedagógico. Aquí a la derecha aparece una nube de palabras que creamos al final, ¿no? ¿Qué les pasó con el curso? ¿Qué descubrieron? Ahí pueden ver algunas cosas que destacan. Aprender a soñar, a descubrir, empatía, conciencia, etc. Y algunas proyecciones. Senti pensamos que lo más valioso no fue, por ahora, lo que les estoy compartiendo como producto, sino que construimos en este mes de trabajo un sentido y método y queremos profundizar y ampliar. La acción, transformar participativamente, hemos tejido redes, hay buenas ideas, y finalmente, lo declaro acá, nos gustaría aprovecharnos de esta situación de pandemia y teledocencia que va a continuar el 2021, y si alguien de este congreso deseara participar de este curso, muy bienvenida. Muchas gracias, y esa fue nuestra presentación. Muchas gracias, Otto, qué interesante y buenísima invitación. Aquí hay un público, yo creo que todos con ganas de participar en el curso. Así que, haciendo honor al tiempo, que aquí yo estoy de árbitro, ¿no? Y dueño del Cronos, vamos a seguir con la presentación de Selma de Andrade y María Dulce Santiago, quienes desde la Universidad de Goiás de Brasil van a hablar un poquito sobre la Agenda 2030 y el desenvolvimiento sustentable, el desarrollo sustentable. Vamos a ver cómo nos va con este acento portugués. Primero, disculpas porque vamos a hacer en portugués. Hablamos despacito para... Eu vou compartilhar a tela. Esperemos que todos puedan entender. Si hay alguna pregunta, también al final podemos incluirla en el conversatorio si hubiera alguna pregunta importante. Gracias. Adelante. Ok, todo mundo estão vendo? Não, Dulce, ainda... sim, agora sim. Tudo bem, Okay. sim. Sim. Olá, boa tarde a todos e todas participantes do congresso. Meu nome é Maria Dulce Santiago, sou psicóloga, sou psicodramatista e sou especialista em psicologia do trânsito e em avaliação psicológica com mestrado em psicologia. Nós iremos apresentar hoje o trabalho que tem como título a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e Trânsito no Brasil, um estudo de estratégias para a educação continuada. Eu vou iniciar dando uma breve contextualização do trânsito no Brasil. O gráfico mostra o número de mortes em acidentes de trânsito no período de 2009 a 2019. São 10 longos anos. Percebemos um aumento dos acidentes de trânsito com mortes em 2012 e 2014, com uma leve diminuição ao longo dos anos até chegarmos em 2019.
Os órgãos de trânsito no Brasil e especialistas acreditam que essa leve diminuição, que não é tão significativa porque o número de mortes continua alto, se deve à lei seca, é uma lei instituída no nosso país, que prevê tolerância zero para consumo de álcool e direção. Com isso, acredito que foram poupadas mais de 40 mil vidas. Mas, ao longo dos anos, essa lei seca ela tem se tornado mais rigorosa. E, atualmente, ela é considerado crime com previsão de pena de reclusão de 5 a 8 anos para condutor que estiver sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa e causar morte ou lesão grave no trânsito. Outra coisa, outro fato também que consideravelmente pode ter reduzido esse número de mortos é o trabalho, é a avaliação psicológica e avaliação médica realizada por especialistas em psicologia e medicina de tráfego por ocasião da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e também da renovação da habilitação. Aqui vemos imagens de acidentes de trânsito. No mundo, o trânsito mata 1.350.000 pessoas por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. No Brasil, também, segundo a OMS, são cerca de 40.000 mortos por ano. É como a cada 15 minutos uma pessoa morre no trânsito. E a maioria das vítimas são jovens, entre 15 e 29 anos. E não são apenas as vidas perdidas que dilaceram famílias, mas os altos custos envolvendo acidentes de trânsito, que envolvem desde o socorro a acidentados, transporte de vítimas, tratamento, reabilitação e gastos previdenciários. E isso soma-se a cerca de 3% do PIB, do Produto Interno Bruto. No Brasil, tivemos recentemente, agora em novembro e dezembro, 2 acidentes gravíssimos. Um em São Paulo, envolvendo um ônibus que estava transportando passageiros que eram funcionários de uma indústria têxtil e invadiu a contramão e colidiu com um caminhão. Foram 41 mortos, além de mais de 16 feridos. E o outro acidente todos eles envolvendo a clandestinidade e a informalidade, caiu de um viaduto de 35 metros, porque ele perdeu o freio. E segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, esses ônibus e esses veículos estavam sem autorização para transportar veículos, transportando de forma ilegal, com documentação vencida. Então, a gente aponta como que a fragilidade do sistema de trânsito que merece toda a atenção. Aqui tudo que a gente fala em trânsito, nós estamos falando em deslocamento. E falar em deslocamento implica falar comportamento. A maioria dos acidentes de trânsito, 90%, ocorrem por falhas humanas, que vão desde a desatenção, desrespeito à sinalização e à legislação, até as características de personalidade, como impulsividade, agressividade e ansiedade, que colocam em risco a vida das pessoas. Aqui no Brasil, para a gente tentar entender um pouco como que é o processo de obtenção da CNH, ele passa por algumas fases. A pessoa tem que ter 18 anos e tem que ser penalmente imputável. Ali temos as etapas, mas eu gostaria de dar um destaque especial ao exame médico e avaliação psicológica, que são realizadas por especialistas em psicologia e em medicina de tráfego. E esses profissionais, através dos exames, conseguem tirar das vias condutores que podem colocar a vida deles em risco ou a dos demais. Então, através da resolução Conselho Federal de Psicologia, resolução de 2019, estipula os construtos que têm que ser avaliados. Então, tomada de informação, tomada de decisão, e aí os psicólogos de trânsito aplicam testes que envolvem níveis de atenção concentrada, difusa, alternada, memória, inteligência e traços de personalidade e comportamento. Agora, o que acontece no nosso país? O processo de
renovação da carteira de habilitação, se o candidato, se o condutor, ele exerce atividade remunerada, o que é isso? Se ele trabalha com um veículo, ele vai se submeter aos exames médico e psicológico a cada 5 anos. Mas se o candidato, se o condutor, ele vai utilizar o carro apenas como passeio, ele só faz avaliação psicológica uma única vez na vida. Isso merece atenção. E agora, recentemente, nós tivemos a aprovação de um projeto de lei no nosso país que o nosso presidente estendeu o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 anos para 10 anos. Eu vou passar a palavra agora para a minha colega Selma, ela vai dar continuidade. Obrigada. Obrigada, Dulce. Sou Selma. Minha formação é toda em serviço social, graduação, mestrado, doutorado, e depois dessa exposição da Dulce, trazendo toda essa contextualização do que acontece muito rapidamente no trânsito no Brasil, pensamos num estudo cuja problemática é viabilizar uma educação continuada de condutores, que é alinhada à Agenda 2030 do Plano Universal da ODS. Por favor, a próxima, Dulce. O objetivo principal é contemplar essa interface dos objetivos do desenvolvimento do milênio, da Agenda 2030 e educação no trânsito no Brasil. A nossa perspectiva ela é centrada na formação permanente, pensando também na prevenção. O que Otto nos traz é muito interessante no trabalho anterior também. Próxima, por favor, Dulce. Como dissemos, a formação da Dulce é em psicologia, a minha em serviço social, que é trabalho social, e, então é uma perspectiva interdisciplinar, e o caráter é misto, qual e quantitativo. Esse trabalho é um projeto em construção, ele ainda não foi finalizado, é o estudo exploratório, inicia com esse estudo, com essa pesquisa bibliográfica, com o estado da arte, na parte bibliográfica e documental, para a posterior análise de conteúdo, utilizando a Maria Cecília Minay, o que ela coloca na parte teórica sobre a metodologia. O próximo, por favor, Dulce. O que esperamos como resultado é subsidiar políticas públicas e propostas de educação continuada que sejam sustentáveis. Então, fazer essa interface, né, direcionada ao indivíduo que está circulando em sociedade, no trânsito, como condutor, como pedestre, ou como uma pessoa, uma criança que está brincando no parque, como idosos que estão na calçada, é para atingir toda a sociedade. E por que política pública? Porque assim podemos abranger toda a sociedade, e não um projeto que não seja somente para o Brasil, mas de educação continuada que possa ser copiada para todo mundo. Próximo, por favor, Dulce. Aqui, uma grande parte da bibliografia da qual nós nos pautamos. Desculpe falar dessa forma tão correndo. E no próximo, Tiolan também como metodologia de ação, até pensei também no trabalho anterior, utilizamos Tiolan. E agradecemos muito a atenção. Muchas gracias. Acá está nuestro correo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a Selma y María Dulce por la presentación, que se conecta con la de Otto de alguna manera, por lo menos en el tema del transporte. Y bueno, de esta manera ya todos han presentado, los exponentes del panel. Les agradezco a todos y les pido las disculpas por estar insistiendo en este tema del tiempo, pero así vamos a tener ahora, siguiendo la planificación, 15 minutos para conversar un poco. Y yo quiero partir introduciendo un tema, ahí van ustedes mismos viendo quién quiere responder. También recordamos a las personas que nos están escuchando y viendo que pueden plantear preguntas y nos van a hacer llegar para que podamos también compartirlas aquí en el panel. Pero hay una cosa que lo comentaba también tras bambalinas cuando recién estábamos partiendo, antes de salir al aire, que hay un ente conector, de alguna manera, tal vez un poquito más la última ponencia, pero todas las experiencias tienen que ver con, bueno,
digamos, salir, con tener una experiencia real, investigar y tener una experiencia real, ir a medir, ¿cierto?, los niveles de contaminación, desarrollar algún artefacto robótico incluso, o tal vez algo artístico, como vimos con Fabián. Entonces, también el tema en Veracruz, ¿cierto?, en el parque nacional allá, de salir y tener las experiencias reales. Entonces, quiero plantear esa pregunta. ¿Cómo observan ustedes hoy en día el sistema educativo que tradicionalmente llevamos más o menos 200 años enfocado en el aula, ¿cierto? Una conversación muy desde lo cognitivo y no tanto desde lo práctico? ¿Cómo observan ustedes esto? Y pareciera que por lo menos en el caso de la educación ambiental, que yo siempre digo que toda la educación tiene que ser ambiental, porque si no tenemos una educación ambiental, no hay nada de futuro, no siempre tiene que ser ambiental. No. Y voy a simplemente decir una cosita más, que cuando uno sale fuera del aula y hace estos experimentos, o estas mediciones, está haciendo, siempre está añadiendo ahí algo, por ejemplo, de matemática, o física, o incluso educación física, ¿no? Está todo muy interconectado en el tema disciplinar. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿creen ustedes que hay un cierto movimiento de una educación al aire libre, de salir del aula? ¿Y cuál es la importancia que ven en aquello? No sé quién quiere partir de responder. Sí, adelante. Comienzo yo, Matías. Bueno, Adolfo, vamos poniendo mute y después viene Fabián. Ok. O sea, claro, como tú bien dices, respondiendo a las demandas de UNESCO, el Ministerio de Educación ha incorporado la educación para el desarrollo sustentable en el sistema escolar chileno en todos sus ciclos. Eso está. No obstante, desde nuestro punto de vista, hasta el momento es insuficiente. Es insuficiente por diferentes razones. Primero, porque en realidad está enfocado principalmente en el aprendizaje de ecogestos. Entonces, si bien los ecogestos contribuyen a sensibilizar, no son suficientes para reflexionar sobre la complejidad que implica llevar a la práctica los objetivos de la sustentabilidad, sobre todo considerando la naturaleza epistemológica del concepto o del término. Porque cuando hablamos de sustentabilidad significa que nosotros estamos creyendo en la ideología del crecimiento económico para satisfacer, digamos, los problemas o responder a los problemas que tiene el planeta hoy en día. Entonces, desde ahí es muy complejo lograr compatibilizar un sistema capitalista extractivista con lo que es la protección del medio ambiente. Entonces, es por eso que, por lo menos nosotros, a través de esa ficha, lo que tratamos de hacer es aportar una visión distinta de cómo al día de hoy se trata de abordar la sustentabilidad en la sala de clase. Y por eso que ahí tanto Lucas como Brian explicaron cuáles son los factores y trataron de interrelacionarlos, sobre todo para cuestionar cuál es el rol del actor político, en este caso el Estado, y cómo el Estado, ¿no es cierto?, hace suyo el discurso de la sustentabilidad. Porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, pues ahí en la ficha, nosotros lo que hacemos es que el profesor reflexione si realmente la estufa pellet es la solución para el problema de la contaminación ambiental en San Clemente. Porque como decía Lucas, San Clemente es una comuna que durante los meses de invierno, que es donde se presenta la contaminación ambiental en esa comuna, el 23% de la población vive bajo el suelo de la pobreza. No hay trabajo porque viven de la agricultura principalmente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, como explicaba Brian, en la segunda ficha, nosotros nos tratamos de focalizar precisamente en la leña, en el mercado de la leña. ¿Y cuál es el rol del Estado para tratar de regular el rol, digamos, el mercado de la leña? Y por eso que nosotros ahí fuimos precisamente a entrevistar a vendedores ambulantes de leña. Porque vendedores ambulantes son como los marginales, o sea, son como, son casi como delincuentes desde el punto de vista de la autoridad. Y es súper interesante, puesto
en realidad, tras conocer sus testimonios, uno en duda si realmente digamos, esas medidas o esa legislación que crea actualmente el Estado chileno son suficientes para responder a las demandas que implica desarrollar, entre comillas, una sociedad chilena con hábitos de vida sustentables. Entonces, redondeando, le digo que quizás hace falta, de mi punto de vista, mayor, diría yo, compromiso estatal, sobre todo en el caso de Chile, de un compromiso del Ministerio de Educación, en realidad actualmente a nivel estéreo, sobre todo el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias, Adolfo. Fabián, quería también comentar, y después viene Otto. Después de otro. Mira, y coincido directamente con lo que dice Adolfo en torno a mayor compromiso gubernamental, evidentemente, no solo del gobierno y de sus distintos ministerios en el ámbito de lo que nosotros trabajamos, lo que yo trabajo principalmente, que tiene que ver desde el área de las artes, del área de la educación, no se vinculan, no hay una relación o para llevar esto a cabo. En torno a la pregunta de Matías, en torno a si existe algún movimiento, sí existe ese movimiento, cada vez más claro. Se han estado colocando estilos de educación. Por ejemplo, Waldorf es un estilo de educación que es reconocido, pero no tiene la educación una sostenibilidad. Generalmente pueden llegar hasta sexto básico, hasta octavo básico, y después de eso vuelven a entrar al mismo sistema industrializado de educación que nosotros generalmente tenemos. Está el Montessori, y ambos métodos son asequibles para no muchas personas de acuerdo a la distancia donde se hacen esta enseñanza, porque son establecimientos con escuelas, con campos, con espacios, ¿cierto? Entonces están a una distancia y el costo de matrícula, de arancel también es mayor. Entonces, si bien existe esta tendencia, está para ciertos rangos también socioeconómicos. Por otro lado, sí está ya denotada lo que es ya no el calentamiento global, estamos en emergencia climática y la UNESCO ya tiene 17 objetivos o entre comillas mandatos que deberían llevarse a cabo, ¿cierto? Y los países, entre ellos Chile y otros tantos, si bien firmaron estos acuerdos, no los están llevando a cabo. No están regularizando, por ejemplo, el uso de la leña, no están regularizando, por ejemplo, el uso imagínate, del vehículo. O sea, en el caso de Valdivia, con la ciudad hermosa que tienen, ¿verdad? Con lo que sueñan ellos de tener una ciudad inteligente, podrían tener mejores circuitos también. Y eso no solamente tiene que ver con un tipo de educación que vaya en la institución de los colegios, sino que tenga que ver en una institucionalidad, en una educación a la sociedad, a la creación de audiencias, ¿cierto? A las personas directamente en la universidad, en los trabajos. Fomentar una vida más sustentable, sana, el uso de bicicleta, no usar tanto vehículo como también lo están proyectando algunos de los colegas acá, el riesgo de accidente, evidentemente. Por tanto, de que sí hay una tendencia, sí la hay. De que debería imponerse mucho más, implica un cambio, implica un compromiso del Estado, implica también un compromiso de todos nosotros que estamos acá, actores, en fomentar esta tendencia. No podemos esperar que todo el Estado lo venga a hacer porque vamos a morir esperando. Entonces, de nosotros en este momento parte. Te doy el paso a Otto. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Me recuerda, de hecho, antes de pasar a la palabra a Otto, me recuerdan en la cumbre del cambio climático en París, el gran discurso por lo menos de las organizaciones sociales, ¿no? Que el discurso que uno no escucha tanto en los medios, era: no podemos seguir esperando a los políticos, tenemos que actuar nosotros, la ciudadanía. Y hay un ejemplo me llama mucho a mí la atención, que también es muy complejo cambiar, ¿no? Lograr hacer estos cambios. Hace no tanto tiempo atrás tuve una reunión, bueno, no voy a decir la universidad, pero en una facultad de educación, y tenían todos los vasos plásticos. Y yo dije, ¿no? ¿Cómo cambiamos el tema ambiental, la preocupación, si en la misma facultad no nos preocupamos de tener vasos de vidrio y lavarlos simplemente? Y era más simple, porque los mismos profesores dejaban
voy a incluir, dejábamos los vasos en la sala de reuniones y quedan ahí, ¿no? Entonces, son temas muy complejos, pero lo que quería también recalcar es este tema interdisciplinar, ¿no? Que es permanente, que la educación ambiental tiene que estar en todas las disciplinas, más que ser la disciplina. Creo que un buen debate también. Otto, te paso la palabra. Miren, se me escucha, ¿no? Sí. Les cuento una expectativa no cumplida, ¿no? No sé si les pasa. En este tipo de evento, congreso, creo que son interesantes los paneles, pero muchas veces lo más rico de los congresos tiene que ver, está fuera de los paneles, ¿no? Está en la noche, en el bar, en el desayuno, en la caminata. Y yo tenía una alta expectativa por ir a Villarrica a este congreso, justamente por ese suceso, entre otras cosas por un tema que entiendo y agradezco que pone Adolfo, ¿no? Cuando Adolfo en su presentación dijo, pucha, el desarrollo sostenible puede ser parte del problema, es parte del problema, chuta, yo justamente eso, y el vínculo de esa perspectiva con la educación para el desarrollo sostenible, o educaciones, justamente era esas cosas que me hubiera gustado conversar, reflexionar, aprender en esos trasnoches de conversas de bar. Sin embargo, hagámoslo por acá. El desarrollo sostenible como un oxímoron, no sé si han escuchado hablar de eso, por si acaso, oxímoron. Oxímoron es como la oscuridad luminosa, ¿no? La belleza fea, ¿no? Es un concepto poético que se contradice en sí mismo, ¿no? El desarrollo sostenible no es un concepto poético, es un concepto mañoso, ¿no? Es imposible el desarrollo sostenible entendiendo el desarrollo como hoy día se siente, o sea, se percibe, y por eso yo por lo menos ordeno mucho con las diferenciaciones de sustentabilidad que plantea Gudinas de Uruguay, ¿no? O sea, cuando Gudinas habla de sustentabilidad débil, fuerte, súper fuerte, yo digo, pucha, eso ya me da más luces, ¿no? Pero la ONU no está hablando de sustentabilidad súper fuerte, la UNESCO tampoco, ¿no? Entonces yo por eso sí detecto contradicciones. Cierro mi intervención con dos ejemplos. Pellet. En Valdivia, en la región de Los Ríos, la promoción del Estado al pellet ha sido gigantesco, ¿no? Gigantesca. Como yo tengo contacto más o menos directo con el CEREMI y Medio Ambiente, le pregunto, ¿han calculado la huella de carbono de la producción del pellet, del transporte del pellet, que es un producto industrial que se produce muy lejos de donde se consume? ¿Ese cálculo está en su consejo ecológico de usar el pellet? No. Solamente se calcula una vez que entra en la estufa. Entonces tu cálculo está malo. Pucha, lo siento, pero es lo que tenemos. Y así sucede y se sigue promocionando el pellet, ¿no? En el caso de la movilidad, chuta, fantástico, hay que mejorar la eficiencia de los motores, hay que mejorar la conducción, el trabajo de Selma con María Dulce es maravilloso, por reducción de mortandad, por eliminación de muertes por siniestros de tránsito y para hacer una conducción más eficiente, pero sobre todo hay que reducir la movilidad. Los seres humanos tenemos que consumir menos kilómetros en nuestra vida cotidiana. Y por eso yo me defino dentro del movimiento por que se conoce como sociedades de baja movilidad, ¿no? Hay que reducir la movilidad, no solo transformarla. Eso era, gracias. Sí, te perdimos al final un poquito, pero se entendió la idea de bajar, que es una sociedad de baja movilidad. Sociedades de baja movilidad. Sociedades más locales. Y ahí vuelvo al tema de la educación. Creo que todos los trabajos, ¿no? El tema de lo local es tan importante, cómo actuamos aquí y ahora. Y me gustaría, María de los Ángeles, mira, justo levantó la mano, sí, que nos comentaras un poquito de tu experiencia. Sí, coincido con las intervenciones anteriores. El tema de la educación ambiental no es un tema aislado. A nivel político debe ser transversal y ese es un primer punto al cual nos enfrentamos. No compete solo al tema ambiental, a la secretaría o a la instancia que se encargue de medio ambiente, sino que debe permear a energía, a transportes, comunicación, sector salud. Todos los sectores están involucrados. Sin embargo, esto es una falla que aún no se ha podido subsanar. A nivel del sistema educativo, pues debe ser vertical. Esa formación de los niños debe ser continua y efectivamente no se debe tratar como una materia aislada, sino que la temática debe permear en una práctica de física, en una práctica
práctica de química, en un cálculo matemático. Entonces esto debería ser un proceso gradual y continuo. Yo lo comentaba en un inicio, los proyectos que nosotros tenemos pues se han mantenido a lo largo del tiempo porque ha habido detonadores que los han mantenido desde la propia comunidad. Entonces, aquí es bien importante esa corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. No podemos hacer las cosas solos, pero formando actores estratégicos en cada comunidad, ellos pueden ser los detonadores para que estos procesos perduren. Es complejo el tema y en cada ámbito pues hay ciertas estrategias, desde la parte política, desde la parte educativa, pero creo que sí hay que ir avanzando porque aquellos proyectos exitosos pues han tenido esta participación de los ciudadanos comprometidos. Y para tener esta participación de ciudadanos comprometidos debemos informarles, debemos presentar esta información ambiental y capacitarlos. Gracias, María de los Ángeles. Yo me refería, antes de la pregunta era como lo local, ¿no? Que al final lo que quería comentar es un ejemplo que me ha pasado, que es este tema de salir del aula. Quiero insistir en eso, ¿no? Porque hay un tipo de educación que Fabián habló de Waldorf, de Montessori, pero está la educación en la naturaleza también. No sé si han escuchado de eso, es un movimiento muy reciente en el mundo hispano que nosotros como Fundación CIFREP hemos estado fomentando también muy fuertemente en Chile. Y lo que quería comentar es que esta educación lo que hace es llevar a los niños desde muy pequeños a lugares naturales, en la naturaleza, ¿ya? Y los niños pueden entonces crecer y desarrollarse en la naturaleza y tener entonces la experiencia ambiental en una forma holística. ¿Por qué? Porque son experiencias diarias, cotidianas en la naturaleza, de lunes a viernes en la naturaleza. Y conecto con el transporte en lo siguiente, porque esto no es solo estar en la naturaleza en el bosque, escuelas bosque, por ejemplo, tal vez les suena, sino también ir a la ciudad. Y cuando uno ve, me ha tocado la experiencia, yo estoy muy ligado al área de primera infancia, a países como Alemania, que hay una roja y todos paran, y nadie cruza aunque no venga un auto con roja, como en Chile que todos saltamos y cruzamos inmediatamente si no viene nada. Ellos paran, y ese aprendizaje de salir fuera del aula lo que ha hecho es tener una ciudadanía mucho más consciente de respetar el tránsito, por ejemplo, ¿no? Y por eso pueden tener las supercarreteras y tener automóviles que andan hasta 300 kilómetros o incluso no tener límites de velocidad en las carreteras. Bueno, tenemos que cerrar las transmisiones. Les agradezco mucho a todos por la participación, por la escucha. Lamentablemente había este tiempo, son las 4:30 y nos pasamos un minuto del tiempo que nos dieron. Así que les agradezco enormemente por esto. Sigan trabajando en lo suyo y juntarse también a conversar esto, bueno, la mayor cantidad de las veces posible. Quedamos en contacto. ¿Bien? Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas Que les vaya muy bien, hasta colegas. luego. Hasta luego. Encantado. Muchas gracias. Muchas Muy bien. Otto, Obrigada. Lucas, Matías, Adolfo. Obrigado. Obrigada. Ustedes también. Un gusto. Adiós. Ujú.